voy a sumar a Alejandro Katz, filósofo, ensayista. Yo creo que también un muy buen analista político. Alejandro, gracias por atendernos, muy amable. Al contrario, Maxi, gracias por la invitación. Bueno, a ver, Alejandro, hoy es un día muy especial. Yo decía, hay un único consenso en la Argentina que está más dividida políticamente que nunca, no solamente oficialismo, oposición, sino dentro del propio oficialismo, que es todo dentro del juego de la democracia. Algunos los sectores más de izquierda o más de derecha están buscando un diputado más, a ver si meten un concejal, están todos dentro del juego de la democracia. Eso es muy, pero muy valioso. Ahora, ¿cómo estás viendo esta dinámica donde yo decía, ojo que también empieza a jugarse en un escenario económico muy complejo, también la calle? Y ahí coincidíamos con Rubier, que ha firmado una carta en favor en defensa de Alberto Fernández, que lo que estamos viendo de una manifestación muy multitudinaria de la Cámpora en el día de hoy, que ahora la vamos a ver, seguramente va a desbordar Plaza de Mayo. Hasta ahora tenemos imágenes ahí de la izquierda, pero ya están llegando imágenes. Esto es la izquierda, digamos, pero en un ratito va a llegar la columna de la Cámpora, que es muy multitudinaria, verdaderamente. Bueno, es un mensaje también al presidente respecto a su rumbo de gobierno. Y diciéndole, hasta ahora la calle ha estado a la izquierda, ha estado el Polo Obrero, los movimientos sociales de izquierda, hasta ahora no ha estado el kirchnerismo. El kirchnerismo está sentado en los sillones de los organismos públicos, ¿no? ¿Cómo estás viendo esta dinámica, una dinámica fuerte, una interna muy, muy, muy fuerte, expresada aún en un día tan simbólico como el del 24 de marzo? Bueno, efectivamente, la dinámica, tal como la describís, es una dinámica estresada, es una dinámica poco confortable para los actores y, por consiguiente, poco confortable para la sociedad que mira los modos en los que se resuelven los conflictos adentro del poder. Yo desdramatizaría un poco, si se me permite una expresión tan fea. Ya dramatizar es feo, desdramatizar es más feo todavía. Desdramatizaría un poco en el siguiente sentido. Las coaliciones políticas se hacen aduciendo principios, pero se construyen para obtener y controlar el poder. Por supuesto, no cualquier cosa puede actuar de cualquier manera, pero la flexibilidad de las coaliciones para aceptar puntos de vista que no son los que prefiere una parte de los integrantes, esa flexibilidad es muy alta. Yo no creo que aquí haya ninguna ruptura, no creo que estemos en presencia de una ruptura, no en este momento. Creo que la idea de la ruptura es la proyección de las fantasías de algunos que creen que sería más fácil desplazar al oficialismo del gobierno en caso de ruptura que competir con él en las próximas elecciones si el escenario del oficialismo es de unidad. No estoy diciendo que no pueda ocurrir en el futuro, hay que ver cómo se intenta resolver la elección de candidaturas, si es por una interna o no, qué ocurre una vez que esa decisión se tome con quienes pierdan en los procesos internos, que puede por supuesto fracturarse la coalición, pero no es el momento en el que se va a fracturar. Nadie gana nada con esa fractura. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la calle hoy, según mi opinión? Creo que ya ha habido comentarios en este sentido de colegas tuyos. La Cámpora no se va a ir del gobierno, pero sí va a mostrar un rostro hacia cierto sector de la sociedad que quiere identificarse con la oposición a lo que pasa, no con irse del gobierno, con oponerse a algunas de las cosas que ocurren. El peronismo tiene una historia larga en este sentido, no es el único que tiene una historia larga. El radicalismo tiene más de un rostro, el radicalismo tiene numerosos rostros, y pensar en la relación entre De la Rúa y Alfonsín en su momento nos permite ver que ahí hay muchas cosas diferentes. El peronismo, que es menos programático todavía que el radicalismo, tiene más flexibilidad para hacer muchas cosas a la vez. Yo recuerdo cuando fue la designación de Bergoglio como papa, esto fue muy evidente, porque la primera reacción fue de repudio, pero al ver la aceptación, la emoción social, al menos en una parte importante de la sociedad argentina, que esa designación provocaba, el oficialismo de ese momento se desdobló
Y entonces, mientras algunos intelectuales en Palermo hacían la crítica de Bergoglio por su conducto durante la dictadura, otros chicos de la cámpora se iban a las villas a participar de las misas de celebración. Se puede hablar a distintos públicos. Y Claro. lo que estamos viendo es eso, un modo de hablar a distintos públicos. La cámpora no le está hablando a los votantes de los gobernadores de las provincias del interior. La cámpora está, y hoy es muy manifiesto, está disputando el espacio de la rebeldía con la izquierda trotskista. La cámpora está diciendo, no vamos a ceder la calle como lugar de expresión del rechazo popular. Y si ese rechazo es al gobierno del cual somos parte, no tiene importancia. Podemos ser, como se ha dicho tantas veces, oficialismo y oposición. El punto es que la oposición la seamos nosotros, no otros. Hay una especie de horror al vacío, porque si hay un vacío en la calle, lo va a llenar alguien que después captura eso con votos, con presupuestos, con influencias, etc. Lo que estamos viendo es que la cámpora ha decidido no dejar que sea la izquierda la que captura el malestar de algunos sectores de la sociedad con lo que está ocurriendo, incluido el acuerdo con el FMI, pero no principalmente el acuerdo con el FMI. Ahora, que eso ocurra el 24 de marzo tiene un interés adicional particular, Maxi, porque el 24 de marzo hasta hace algunos años era un día en el que todos podíamos ir a la calle. Y casi todos íbamos a la calle, porque el 24 de marzo expresaba un consenso que es el consenso fundacional de la Argentina contemporánea, de la Argentina postdictadura, que es el consenso del nunca más. Y parte de ese consenso exigía que nadie lo reivindicase como propio. Era algo literalmente de todos o de casi todos. Y funcionó muy bien, porque desde el nunca más, Argentina atravesó 3 hiperinflaciones. La crisis de 2001, la caída de una sucesión de presidentes en pocos días, momentos de crisis económica y de desempleo altísimos, momentos de gran irritación y confrontación política y social, y sin embargo, en todo ese trayecto, nunca nadie dudó de que el modo de resolver los conflictos era a través de la palabra, es decir, de la política y no de la violencia. Y eso es resultado del consenso del nunca más. Y lo que estamos viendo desde hace algunos años es que hay fuerte propensión a que ese consenso deje de ser tal, es decir, a que sea el día de la reivindicación de algunos y no el día de la celebración de todos. Y esto es preocupante. Es muy interesante lo que planteas, Alejandro. Vuelvo un segundo con el tema que planteabas de esto de la cámpora queriendo hacer oficialismo y oposición, es decir, quedándose en los principales organismos del Estado con los mayores presupuestos y al mismo tiempo en la calle mostrando también su descontento con la política económica, el rumbo elegido, tratando de disputarle que no se le vaya por izquierda caudal político al kirchnerismo. Ahora, ¿eso no tiene en algún momento algún punto de quiebre? Porque está claro que si la situación económica no mejora y demás, el distanciamiento o el despegue de Cristina y la cámpora del gobierno va a ser mayor. Pero ¿no tiene un punto también de quiebre frente a la sociedad? ¿O estás acompañando y tratás de aportar a la estabilidad de tu gobierno para solucionar las cosas? ¿O planteás que no es tu gobierno y te pones en la vereda de enfrente, como hace la izquierda o como hace, qué sé yo, en la derecha Milei o como hace en la centroderecha, aunque también con un abanico muy amplio, Juntos por el Cambio? Bueno, yo no lo pondría en términos ideológicos, sino en términos pragmáticos. ¿Quién gana y quién pierde en cada situación y en cada escenario? Milei, entrando al PRO, no ganaba. Era un dirigente más entre otros dirigentes con los que tenía que competir y competía desde atrás porque era un recién llegado, porque no tenía experiencia, porque tenía que subordinar su discurso al discurso de un partido preexistente, etc. Yendo por libre, Milei ganó. La izquierda trotskista especula menos con ganar o perder porque tiene un componente dogmático muy fuerte y por tanto lo más importante para la izquierda trotskista es no ver comprometido su dogma
Y si eso implica un límite a su crecimiento político, están dispuestos a asumir ese límite. Pero en las coaliciones mayoritarias, en las dos coaliciones mayoritarias, la pregunta acerca de quién gana y quién pierde saliendo tiene hasta el día de hoy una respuesta muy clara. El que se va pierde. Aquel viejo dicho de la política según el cual el que se mueve no sale en la foto. Cristina se va del gobierno y ¿qué gana? Gana el derecho de criticar al gobierno, tiene el derecho de criticar al gobierno. Hoy en día habla de los que están en el gobierno, no habla en primera persona del plural, habla en tercera persona, ellos. Es decir, el derecho de criticar se lo asignó y nadie se lo quita. Pero si se va, eso es lo único que le queda. Y lo único que le queda es muy poco a la hora de conservar una estructura de poder, de competir por el poder. Cristina sabe muy bien que ella sola el año próximo no es una fuerza política relevante en términos de competitividad presidencial, sí en términos de incidencia, pero no de competitividad. Es decir, no hay hoy ningún motivo, y tengamos en cuenta que se trata de coaliciones ideológicamente muy laxas. No son, quiero decir, Alberto prometió en su discurso de Asunción que este iba a ser un gobierno de científicos y de mujeres, y es el gobierno del señor Mansur, en el que hay una sola mujer en el gabinete, y nadie se rompió las vestiduras, ni siquiera la mujer que tendría que haberse roto las vestiduras, por eso que era ministra de Género, y que aceptó seguir ahí, aunque lo que ocurre desmiente constantemente los supuestos principios por los cuales se integró el gobierno. Me parece que tenemos que tener siempre presentes que se trata de coaliciones poco programáticas, no son coaliciones intensamente, pero uno puede decir, Cambiemos es una coalición más pro-mercado y el kirchnerismo o el peronismo es una coalición más pro-Estado, pero no son coaliciones programáticas con una ideología rigurosa, asentada en la discusión y en la trayectoria y en la historia y en las tradiciones políticas. Son coaliciones más orientadas al poder y a utilizar el poder en beneficio de sistemas de intereses más que de ideas, y por tanto su plasticidad es muy alta. Yo no veo... Sí. Está claro lo que planteas, y muy interesante también lo que planteas respecto al peronismo, ¿no? Que es también un catalizador de época, por eso es tan amplio, digamos, según los momentos. Esa es una de las virtudes del peronismo, Maxi. Sí. El peronismo tiene, y posiblemente por la estructura social que lo integra, por la base social, no solo popular, sino también de algunos sectores medios e incluso de sectores del capital que lo compone, el peronismo tiene un oído muy, muy agudo para entender el espíritu de la época. Entonces, siempre es el primero que captura el espíritu de la época y responde a la demanda social para satisfacerlo. El peronismo estuvo en la línea de avanzada de los derechos sociales, no fue el que los introdujo, pero sí el que los extendió, pero estuvo en la línea avanzada de las privatizaciones, y estuvo en la línea avanzada de las renacionalizaciones de la primera década del siglo, y siempre está muy atento y tiene mucha habilidad para escuchar el espíritu del tiempo. Y tiene una composición interna que le permite que surjan liderazgos adecuados a esa necesidad. Sí, entonces, ahora, en ese punto, y está clarísimo lo que vos planteás, digamos, el propio Perón del 46 al 49 era lo que ocurría en el mundo, digamos, ¿no? Con la expansión muy fuerte de las regulaciones del Estado post-Segunda Guerra Mundial, lo que se da en llamar el keynesianismo. En la década del 90, Menem expresando un poco la tendencia mundial de Reagan-Thatcher, pero ojo que yo creo que hoy un poco el reclamo, sobre todo en la sociedad argentina, es un reclamo, no me metas en otra crisis, o sacame de esta y bajame la inflación, digamos, ¿no? Es un reclamo, me parece que la idea esta de, que fue un poco el segundo gobierno de Cristina, la vamos llevando, tenemos 25% de inflación y damos 25-27% de aumento de salarios. Bueno, con 25% de inflación la va llevando. Cuando tenés 52% de inflación y no sabés si a la vuelta de la esquina está la próxima crisis cambiaria hiperinflacionaria, la sociedad te está pidiendo, bueno, no más crisis, sacame de la devaluación permanente
y de estos niveles de inflación arriba del 50% que pueden terminar en cualquier cosa. Y ahí no, es cierto, y ahí no está claro, un poco están disputando dos espacios del peronismo. Alberto Fernández, que entiende que no tiene otro camino que tratar de estabilizar de manera financiera y cambiaria, y bueno, y el kirchnerismo que le dice, no, volvamos a distribuir a las compensaciones. Es cierto, pero yo diría dos cosas. Primero, la sociedad reclama bajar la inflación, pero es un reclamo en sordina, ¿no? La sordina es lo que baja el volumen en los instrumentos musicales. La trompeta, se le coloca una sordina para que la trompeta se escuche, pero que no aturda. Bueno, estos son reclamos con sordina por dos motivos. Primero, porque el riesgo, si el reclamo se extrema, el riesgo es que la crisis se agrave, no que se modere. Y nadie quiere que la crisis se agrave. Y segundo, es un reclamo en sordina, porque la sociedad aprendió en los últimos años que todos los elencos políticos son incapaces, incompetentes y fracasados. Todos. Uno puede escuchar a Macri, que vuelve hoy a decir lo que diga, pero lo que tiene como memoria es que Macri fracasó en su gestión. Y uno puede escuchar a Cristina prometiendo no sé qué, pero Cristina fracasó en su gestión. Y se fue en 2015 dejando el país en una pésima situación, por lo que perdió las elecciones y volvieron a perder en diciembre pasado. Es decir, el reclamo puede aumentar su volumen si hay una expectativa de cambio. Y en este momento la sociedad está muy preocupada porque no ve ninguna... Si uno mira las encuestas sobre los líderes de opinión, de políticos, todas las encuestas indican que fundamentalmente los líderes tienen una peor imagen, una mucho más alta imagen negativa que positiva. Así es. Mucho más alta imagen negativa. Es decir, los ciudadanos no creen, y si no tenés liderazgos confiables, ni partidos confiables, tus reclamos se tienen que moderar. Y el peronismo actúa en consecuencia, sabe que pueden salir a la calle a protestar y saben que no va a pasar nada. Saben que hay una expresión que los economistas y la ciencia política es muy frecuente y que vos sin duda conocés, que es el free rider. El free rider es el polizón. No es el que se sube a un barco sin pagar el boleto para ser trasladado gracias al esfuerzo que hacen los que pagaron el pasaje, los que tripulan la nave, los que la construyeron, etc. Uno no contribuye y se beneficia. Bueno, la cámpora es un polizón del proceso político actual. No quieren pagar costos, pero no se quieren bajar del barco. Y pueden hacerlo porque no hay riesgo asociado con lo que están haciendo. No van a poner en cuestión el trayecto económico, no van a estirar de la soga más de lo que la soga puede dar, no van a hacer algún gestito adolescente, alguna rebeldía adolescente, ¿no? Esa que uno hace sabiendo que finalmente papá y mamá se van a ocupar de que la comida esté en la mesa, de que la ropa esté lavada, y uno protesta, pero protesta sin riesgo. No se va de la casa a ganarse la vida en la calle sin red. Bueno, estamos viendo esas escenas. Por eso yo empecé diciendo hay que desdramatizar, porque me parece que estamos viendo juegos infantiles. Máximo Kirchner renunciando a la presidencia del bloque para, qué efecto, qué racionalidad política, qué altura política, qué coraje político hay en eso, cuando por otra parte no hay ninguna palabra dicha como alternativa. Nos hubiera gustado que la negociación fuera diferente, pero no fue. No fue, pero ¿qué alternativa? Es muy irresponsable, pero es una irresponsabilidad con poco efecto. Es una responsabilidad como la del adolescente. Hace una travesura, pero no cambia un gobierno una travesura. Es eso, me da la impresión de que estamos viendo eso. Sí, esa visión es una visión que, como vos decís, desdramatiza el conflicto. La verdad que, visto en esta crisis económica, una interna del peronismo y la fragilidad, sobre todo política, que tiene el presidente, que quedó expresada en el rescate que hizo Juntos por el Cambio del acuerdo con el fondo en diputados y senadores, bueno, esperemos que efectivamente esa fragilidad no termine generando todavía más consecuencias. Yo quisiera hacer un comentario, si me permitís, Maxi. Sí.
Y me diste pie con algo que es muy importante. Yo desdramatizo la crisis de superficie del oficialismo, pero no desdramatizo la crisis en profundidad de este país. La crisis del país es profundamente dramática por lo que ocurre en este país en este momento, la pobreza, la inflación, la incertidumbre, pero sobre todo por la carencia de capacidades intelectuales y políticas para resolver. Esto es lo que la vuelve más dramática, porque uno puede estar en una situación muy mala, pero si tiene un elenco intelectual y político disponible con capacidades de revertir la situación, el drama empieza a terminar. En Argentina lo que estamos viendo es la incapacidad intelectual absoluta de la clase dirigente de encontrar un modo de salir de 14 años de estancamiento, de estanflación, de estancamiento con inflación, y de 50 años de carencia de un modelo de desarrollo económico que permita revertir el proceso de generación de pobreza y marginación en el que estamos. Eso es indudablemente dramático. Alejandro, gracias. Muy interesante siempre escucharte. Alejandro Cat, muy interesante lo que comentaste.